Y vamos al segundo bloque y vamos con el doctor Ricardo Díaz Márquez. No es médico, es abogado. ¿Cómo estás? Muy Un bien. gusto tenerte con nosotros. El doctor está, se ha dedicado todo este tiempo a discapacidad y unido a la parte de deportología. El interés nuestro es saber en este bloque qué tiene que ver cómo los pacientes tienen que empoderarse del conocimiento de lo que les asisten como derechos en discapacidad. Bueno, Tema difícil, ¿no? y es un tema difícil porque es muy amplio y bueno, y por otra parte incluso la mayoría de las circunstancias en las cuales los pacientes se ven afectados por esta carencia o este ejercicio de sus derechos, en la mayoría de los casos no tiene que ver específicamente con la discapacidad, sino con enfermedades de tipo social o enfermedades terminales en las cuales el paciente tiene derecho o supone que tiene derecho a poder decidir sobre su posible, su cercano destino, digamos, ¿no? Sin embargo, lo que yo planteaba es pacientes que tienen discapacidad motora o mental. Muchas veces los que tienen discapacidad mental deberían saber la familia o quien está a cargo de ese paciente, y el que tiene discapacidad motor no sabe bien qué derechos le asisten, por ejemplo, en cuanto a subsidios, en cuanto a tener cuestiones... Sí, en ese caso. Claro, exactamente. Sí. O lo que le tiene como derechos, digamos, ¿no? Sí. Yo soy una persona con una discapacidad, a mí me falta una pierna por un accidente de tránsito de hace 30 años, y te puedo hablar de lo que son los derechos de las personas con discapacidad a nivel motor. A nivel motor y desde el punto de vista personal, ¿no? ¿Y cómo te sentiste cuando vos tuviste que adaptarte a esta vida, ¿no? Al inicio. Es muy difícil, ¿no? Y desde el punto de vista sanitario o médico, digamos, creo que todavía no están preparados los institutos de salud como para darle la respuesta adecuada a las personas que de repente, por ejemplo, por traumatismo, por accidente o incluso por algún tipo de enfermedad o de operación, digamos, de repente se encuentran con una discapacidad difícil, no están preparados, especialmente lo que es la salud pública, ¿no? O sea, la persona se encuentra, como en el caso mío, que de la noche a la mañana perdió una pierna y no solo que no sabes cuáles son tus derechos, no sabes cómo va a seguir tu vida, digamos, de ninguna forma, no tenés ni idea, ¿no? Por ejemplo, a mí me mandaron a mi casa con una silla de ruedas en el hospital hasta la puerta del hospital, y de ahí arreglaste. Y no había ni siquiera por dónde bajar con la silla de ruedas. No, pero además era la silla de ruedas era del hospital, se la tenía que dejar en la vereda. Y yo que recién salí del hospital le tuve que decir a mi papá, vamos a comprar un par de muletas, por ejemplo, ¿no? Porque era una cosa tan sencilla que nadie te la pudo explicar. Nadie me la pudo explicar cómo me iba a tener que mover ni nada. O sea, eso se sigue produciendo, digamos. Por un lado, porque no hay personal especializado; por otro lado, porque los médicos, no todos los médicos conocen cuáles son los adelantos tecnológicos de acuerdo a la discapacidad de que se trate, ¿no? No existen. A lo mejor están imbuidos de lo que es la práctica médica, cómo se hace la operación, por ejemplo, en el caso mío la amputación, o en el caso de una operación de vértebra, sí, pero después la recuperación la rehabilitación. La rehabilitación no, son como dos campos separados y que un médico no tiene ningún conocimiento del otro, digamos. Sin embargo, vos sabés que tenemos una prevención primaria, una secundaria, y en este caso vos estás hablando, es la rehabilitación, es la prevención terciaria, darte todas las condiciones necesarias para que vos puedas manejarte normalmente con todas las cosas que necesitas, ¿no es cierto? La llamamos rehabilitación terciaria. Sé que no hay muchas, hay muy pocas, y menos públicas. Pero además, lo que yo te digo, porque no es que no hay rehabilitación, porque hay rehabilitación pública y privada, pero lo que no hay es el contacto, digamos, de la persona que sabe de lo que es la rehabilitación específicamente a cada discapacidad, en el momento en que la persona se ha quedado con la discapacidad de que se trata. En ese preciso instante, digamos, en el momento de transición. Exacto, y digamos, en el periodo en que el médico le dice, bueno, ahora usted vaya a hacer rehabilitación. Pero, digamos, se va del hospital. No te dice a dónde vas, qué tenés que hacer, nada. Y no te dicen, digamos, no te dan un panorama más o menos cierto. Pero desde el punto de vista de los derechos, desde el punto de vista digamos, de la sociedad, porque, bueno, incluso nuestro país ha adherido a la Convención Mundial sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad, que ha modificado el esquema, digamos, el paradigma de la discapacidad. Estamos pasando del paradigma médico de la discapacidad al paradigma social, ¿no? Bien. Nuestra legislación ampara
el paradigma social en este momento, ¿no? ¿A qué llamamos paradigma social? Y paradigma social, digamos, por ejemplo, desde el punto de vista médico, yo soy discapacitado porque me falta la pierna, ¿no? Desde el punto de vista del paradigma social, yo soy una persona con discapacidad porque mi interacción con la vida social, urbana, diaria, me opone obstáculos que, digamos, hacen presente mi discapacidad, ¿no? Y entonces, digamos, el paradigma legal actualmente se basa en ese tipo de evaluación de la discapacidad, no en que me falta la pierna. Porque, por ejemplo, si toda la sociedad fuera en planta baja, no hubiera escalones, que yo mi discapacidad bajadas es mínima, no la notás. Claro, pero desde el punto de vista médico sigue siendo una discapacidad importante, digamos, cualquier baremo me da el 50, 60%. Baremos son las cifras que dan la discapacidad de una persona de acuerdo a la patología que tiene, pero y que se basan en porcentajes. Se basan en porcentajes empíricos, digamos, de lo que una persona está en condiciones de dar, específicamente se usan mayormente para lo que es el rendimiento laboral, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, un brazo es igual al otro, pero no es lo mismo si la persona pierde el brazo derecho y era diestro, pierde el brazo izquierdo. Porcentaje es mayor, porque, digamos, pierde todas sus habilidades innatas, aun cuando pueda recuperar la gran forma del lado izquierdo, pero el baremo le da mayor porcentaje. Y si es zurdo, al revés, el porcentaje es mayor si pierde la mano zurda. Pierde la mano con la cual era más la mano hábil. Pero desde el punto de vista social, la sociedad ha mejorado muchísimo. Yo noto que las personas, tanto las personas con discapacidad salimos más a la calle, o sea, todo el mundo está en condiciones de ver personas con discapacidad interactuando con todos nosotros, cosa que hace 30 años no era tan usual, tan corriente. ¿Por qué piensas que no era usual? Porque no había ningún sistema factible que pudiera salir a la calle, no había cómo subir a un colectivo. Y un poco por eso, y un poco también por dificultades personales de las personas con discapacidad en enfrentarse con la realidad. Con la realidad y con la mirada social, digamos, ¿no? Porque sin duda que yo recién escuchaba hablar una conversación que estaban hablando, lo voy a decir, estaban hablando del gobernador, ¿no? Y entre las pautas que tiraron en la mesa por el cual el gobernador era popular, dijeron, será lástima, ¿no? Porque al gobernador le falta un brazo, ¿no? Y entonces yo de inmediato pensé, digo, yo también daré lástima, ¿no? Porque yo me niego a pensar que doy lástima, pero bueno, digamos, está si la persona puede llegar a decirlo, porque puede llegar a decirlo. Y bueno, para ellos, digamos, es un dato, digamos, hablaban como un dato estadístico de la realidad, digamos, de las encuestas, ¿no? O sea, de por qué la población lo quiere, ¿no? Yo no sé, pero digamos, es cierto que uno cuando sale a la calle y tiene una discapacidad, hay miradas que te dicen que te están teniendo lástima y a casi ninguno me parece que nos gusta. A mí por lo menos no me gusta, digamos. Seguramente, es a nadie humillante, nos gusta. ¿no? Entonces eso cuesta. Si a medida, por ejemplo en mi caso personal, a medida que yo fui instruyendo, ¿no? a mi sector social, a mi grupo social, digamos, mis amigos que al principio me tenían lástima, luego fueron modificando, ¿no? Entonces uno se va sintiendo más cómodo, digamos, va eliminando esa agresión que es una simple mirada, digamos, y que por supuesto no hay forma de confrontarla, porque yo te veo que vos me estás mirando con lástima y no tengo forma de saberlo. No, pero sos abogado, no te voy a mirar con lástima. No, pero no vos, digo, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí ¿Vos me sabés pasa... que los médicos y los abogados tenemos esa sensación? A mí me pasa mucho, yo hablando con una prótesis, y entonces el que me ve caminar dice, bueno, renguito, claro, esto o lo otro, más acá. Pero, por ejemplo, yo voy a veranear, yo voy a la playa, ¿no? ¿Y entonces yo voy a la playa... Te está golpeando los anteojos tu micrófono. Ahí está. Ahí está más lindo, mira. Y entonces yo noto la diferencia. Yo voy a la playa y, por ejemplo, estoy a la mañana, voy a hacer las compras y después me voy con el auto, me saco la pierna antes de bajar y me bajo en muletas a la playa. Y yo noto, tengo miradas distintas que las que hace un rato, ¿no? Ya estoy acostumbrado y ya no me hago tanto problema, pero al principio duele, ¿no? Pero de cualquier manera... Esto hay que hacer un cambio en la sociedad, ¿crees vos? Es que digamos, se ha producido un cambio. Se ha producido. Sí, se ha producido un cambio muy importante, no solo a nivel legal y no solo a nivel... Sino a nivel de comprensión de la gente. Y sino a nivel social, claro. La gente, digamos, las personas con discapacidad hemos interactuado más y todo el mundo nos conoce más, nos tiene menos lástima y nos valora como cualquier otra persona con o sin discapacidad, digamos. Escribiste un libro y estás escribiendo otro libro.
Sí, he escrito un libro sobre natación. Con respecto a discapacidad y natación, no, solo sobre natación. Sí, porque yo trabajé muchos años en deporte. Bueno, fui nadador. ¿Seguiste con la natación? Sí, sigo con la natación. Seguís. Incluso ahora estoy entrenando a los abogados del Colegio de Abogados de Quilmes. Yo soy presidente de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados de Quilmes, que es muy largo, pero me sale rapidito. Presidente de la Comisión de Discapacidad de Quilmes, bárbaro. Que trabajamos con la sociedad quilmenia, digamos, trabajamos como un ente. Si bien no tenemos poder de policía, no tenemos poder de inspección, colaboramos con la sociedad en lo que respecta a la problemática de las personas con discapacidad. Tienen una comisión claro, que habla todo de lo que tiene que ver con discapacidad, sí, que tiene que ver también con la arquitectura y discapacidad, porque en realidad uno de los problemas serios que hay es que justamente las calles no se adaptan a las bajadas como corresponde, así como otras cuestiones que tengan barras para tomarse y demás, que no hay en ningún lado. Exacto, ¿no es que bueno, que en algunos municipios hay más que en otros, pero bueno, en Quilmes, por ejemplo, no tenemos, ¿no? En esto tenemos que tomar conciencia de que los municipios deben realizar la consulta con este tipo de temas, ¿no es cierto? Sí, porque bueno, uno va a ciudades, por ejemplo, Mar del Plata o mismo a Ciudad de Buenos Aires, donde las personas con discapacidad tienen casi garantizado su libre circulación, ¿no? Los subtes y eso no están del todo claros, digamos. Tal vez podés subir en uno, pero no podés bajar en donde vos querés, o tal vez incluso deberías poder, pero justo ese día no funciona, o sea... ¿La crítica mayor a lo que no se cumple? Y bueno, las leyes estamos a primer nivel mundial, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? O sea, las leyes las tenemos, pero digamos... todas las personas con discapacidad que se encuentran con obstáculos que le impiden desarrollar su vida libremente están en condiciones de ir a la vía judicial y lograr un amparo, pero eso es muy difícil. Y tarda mucho. Claro, tarda mucho. Lo que falta es la reglamentación, digamos, y la puesta en práctica. Ya, la ley está y tenemos que ponerlas en práctica, esto es lo importante. Exacto. Que de cada municipio puedan empezar a entender que esto es necesario para todos, ¿no es cierto? Realmente fue muy gráfico todo lo que nos contaste y realmente te agradezco enormemente la presencia. Bueno, esperamos poder contarnos Uh-huh. acerca más de estas leyes y qué tenemos que hacer para mejorarlas. Gracias, nos vemos y ustedes se pueden ir ahora porque teníamos el segundo bloque. Nos vemos la semana que viene, jueves a las 22 horas. No se olviden, excelenciamedica@gmail.com. Gracias.